El japonés es muy difícil, aunque las palabras sean sencillas, a veces puede resultar muy complicado. Incluso responder a una sola pregunta con sí o no puede ser muy difícil. En japonés decimos hai y ie, pero hoy no vamos a aprender solo cómo se dicen estas palabras. Lo más importante de la clase de hoy es cómo usarlas correctamente, porque aunque parecen simples, hay una gran trampa en la que mucha gente se equivoca. De hecho, hoy probablemente os vais a confundir bastante. Bueno, como ya sabéis, mi nombre es Yusuke, no soy profesor de japonés. ¿Estáis listos? Vamos allá. Como os he dicho antes, hoy vamos a hablar de sí y no. Pero, ¿qué es lo difícil de estas palabras? Os voy a dar un ejemplo, porque sin ejemplos es muy difícil entenderlo. Imagina la siguiente situación. Un amigo japonés os pregunta, ¿Kino sushi tabe nakata? Esto en español significa, ¿no comiste sushi ayer? Para responder a esta pregunta en español es fácil. Si quieres decir que sí, dices, sí, comí sushi. Y si quieres decir que no, dices, no, no comí sushi. Pero en japonés es muy difícil porque es justo al revés. Es decir, si quieres decir que sí comiste sushi, tienes que decir ie, o sea, no. Y si quieres decir que no comiste sushi, tienes que decir hai, o sea, sí. Yo sé que esto os parece muy extraño y probablemente ahora mismo ya estéis confundidos. Pero el japonés tiene su lógica. En japonés, hai, o sea, sí, no significa exactamente sí. Significa más bien correcto. Y ie, o sea, no, no significa exactamente no. Significa incorrecto. Es decir, no estás respondiendo a la realidad. Significa lo que dices es correcto o lo que dices es incorrecto. Vamos a verlo otra vez. La pregunta es, ¿no comiste sushi? Si realmente no comiste sushi, dices, hai, tabemasen deshita. Porque estás diciendo, sí, es correcto, no comí sushi. Pero si comes sushi, dices, ie, tabemashita. Porque estás diciendo, no, eso no es correcto, sí comí sushi. Creo que ahora entendéis por qué muchos estudiantes se equivocan. Porque están pensando en español, pero el japonés funciona de otra manera. Pues entonces, esto significa que siempre es al revés. La respuesta es no. En japonés, todo depende del tipo de pregunta. Por ejemplo, un amigo os pregunta, ¿Nihongo no benkyou shita? Esto en español significa, ¿has estudiado japonés? En este caso, si quieres decir que sí, dices, hai, o sea, sí. Si quieres decir que no, dices, ie, o sea, no. Igual que en español. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Muy simple. La primera pregunta es negativa, es decir, la pregunta empieza por no. Pero la segunda pregunta es positiva, es decir, la pregunta empieza sin no. Esto es la diferencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiero decir que cuando en las preguntas positivas podéis responder como español. Pero cuando en las preguntas negativas, mucho cuidado, porque tenéis que responder al revés que en español. Vamos a ver otro ejemplo para que entendáis un poquito más. Por ejemplo, una pregunta, ¿Kohi ga suki? Esto en español significa ¿a ti te gusta el café? Esto es una pregunta positiva. Así que si quieres decir que sí, te gusta el café, dices hai. Si quieres decir no, no te gusta el café, dices ie. Aquí no hay que responder al revés. ¿Veis la diferencia? En español respondemos a la realidad. En japonés respondemos a la forma de la pregunta. Este pequeño detalle causa muchísimos errores. Pero si entendéis esta lógica, vuestro japonés va a mejorar muchísimo. Continuemos. Ahora vamos a ver cómo decir sí y no de forma más natural en japonés. Porque en japonés hay muchas formas de decir sí y no. Primero ya conocéis hai y ie. Hai, sagashimasu. Hai, ganbarimasu. Ie, shitemasen. Ie, shiro deshita. Etcétera, etcétera. Estas palabras son formales. Hai se usa mucho en el trabajo, pero entre amigos casi no se usa. Y la palabra ie, sinceramente, casi no se usa en la vida diaria. Suena muy formal, incluso un poco robótico. Ni siquiera lo usamos mucho con personas mayores. Entonces, ¿qué usamos en realidad? Para decir sí, usamos ikuyo, shitteru. Se usa mucho y es muy común entre amigos. Otra opción es so desu. So desu, attemasu. So desu, arigatou gozaimasu. Es un poco más formal. Se usa en el trabajo o con personas mayores. Ahora, para decir no, usamos iya, chigau yo, iya, ashita da yo.
Esta frase es muy común en Japón. Podéis usar en el trabajo y entre amigos usamos mucho. Otra opción. Ittenai yo. Uketotte nai yo. También es muy común, pero más informal. Así que es mejor que no la uséis en el trabajo con personas mayores. Pero ojo, siempre os digo, si hay mucha confianza entre vosotros y otras personas, entonces podéis usarla, ¿vale? Bueno, hoy también vamos a hacer un pequeño ejercicio. Lo que tenéis que hacer es elegir la respuesta correcta. Primero, la respuesta correcta es B, porque la pregunta es negativa, o sea, empieza no. Así que cuando respondéis en japonés, tiene que ser al revés. Segundo, la respuesta correcta es B. Esta vez la pregunta es positiva, así que podéis responder como español. Bueno, hoy hemos aprendido que hai y ie no significa exactamente sí y no, sino significa correcto o incorrecto. Seguramente al principio puede parecer raro, pero poco a poco os vais a acostumbrar. Por último, si os ha gustado este video, suscribíos al canal y dadle like, por favor. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Nos vemos en el próximo video. ¡Mata ne!